a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien, no hablen mal de nadie ni busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo. Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseo y placeres de todo tipo. Nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Nos ponemos en pie. Imposible poderlo comprar. Qué bello. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y gritando le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Pueden sentarse.
Partamos de la realidad. Por lo general, nosotros, todos nosotros, los seres humanos, tenemos una gran dificultad frente a la autoridad, frente al que dirige, frente al que coordina, frente al que organiza. Parece que esa desobediencia que aparece presentada de manera figurativa en el libro del Génesis allá de Adán y Eva con respecto a la orden y a la ley que Dios les puso, de que podían comer de todo lo que quisieran excepto del árbol del bien y del mal. Y cómo es la vida, ¿no? Los seres humanos tenemos la tendencia a que si algo nos prohíben, si algo aparece como vetado, es allá donde vamos a meter la nariz. Es a eso a lo que le apuntamos. Nos cuesta demasiado trabajo aceptar la autoridad de otro. Nos queremos ser o estar por encima del otro. Queremos pasarnos por la faja todo. Eso es casi que naturaleza nuestra. Por eso es que los niños, y ustedes, todos nosotros fuimos niños, recordamos esos momentos de desobediencia que teníamos con respecto a lo que papá o mamá nos mandaba o en la escuela el profesor. Hoy día se sigue revelando eso con cosas mucho más complicadas, ¿no? Y con autoridades mucho más importantes. Entonces, por eso a los seres humanos nos encanta pasarnos por la faja las normas. Sí, es increíble. Es increíble. Les digo esto porque la palabra de hoy, en la carta de Pablo a Tito, Pablo le enseña a Tito la importancia de ser obediente y de aceptar la autoridad. Dice, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a hacer el bien. La autoridad por lo general está puesta para hacer el bien, para organizar las cosas. Ese es el camino: obedecer, hacer el bien, buscar cumplir si no sabemos de otra manera, si todavía no conocemos la profundidad y el significado maravilloso del amor, pues entonces mientras tanto dejémonos guiar por la ley, por la norma, que aunque no está basada profundamente en el amor, sí busca el bien común. Y es ahí a donde debemos apuntar los seres humanos, a comprender que necesitamos, que debe haber siempre alguien que nos dirija, que nos acompañe, que nos muestre el camino. La Iglesia, en medio de todos estos siglos de historia, ha ido aprendiendo a tener mucha paciencia y a no dejarse llevar solo de comentarios o de decisiones apresuradas, sino que ha aprendido a ser humilde, paciente y comprensiva, a someterse a la autoridad. Miren ustedes, les pongo un ejemplo. Recuerdan que hace poco, hablando de la Iglesia Universal, de la autoridad del Papa, se puede decir que el Papa es uno de los personajes en el mundo, pues por la cantidad de feligreses que tiene, de fieles que tiene muchísima más autoridad, más que cualquier gobernante y presidente en el mundo. Y teniendo
teniendo ese poder, no lo utiliza para aplastar, sino que incluso obedece muchas veces el Santo Padre. Estados Unidos pretendía en estos días que el Papa no firmara un tratado con China, donde la Iglesia Católica del Vaticano no es la oficial, sino que es una iglesia combinada entre el Estado chino y el Estado Vaticano, donde los dos intervienen para elegir los nuevos obispos, pero lógicamente los chinos que tienen fobia a la fe cristiana, pues intentan imponer sus obispos para hacer una religión, entre comillas, cristiana católica, pero a su acomodo. Estados Unidos pedía al Papa que no firmara el tratado como una forma de rechazo por la guerra que hay entre Estados Unidos y China en estos momentos. Y si vamos a mirar, pues es cierto, ¿no? La Iglesia tiene que ser libre de la autoridad gubernamental y los gobernantes no deben meter las narices en las acciones de la Iglesia, y la Iglesia debe aconsejar, pero no se debe meter en las decisiones de los estados, y eso la Iglesia lo ha aceptado muy bien. El Papa firma nuevamente el tratado, eso fue hace menos de un mes. Si ustedes miran noticias, escuchan noticias, fue hace menos de un mes. Y el Papa, aunque sabe que está bajo esa fuerza del Estado chino, sin embargo asume, porque tiene paciencia. Lo que hablábamos ayer de los ancianos, ¿no? El anciano es sabio, el anciano es paciente, sabe esperar, se somete a la autoridad, es obediente, comprensivo, va más allá de la realidad, sabe que la paciencia lo alcanza todo, como lo dice la oración de Santa Teresa de Jesús, ¿no? La paciencia todo lo alcanza, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí han escuchado esa oración? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Y pongo este ejemplo para entender que es fundamental que los seres humanos tengamos una autoridad. De hecho, cada uno de ustedes y yo tenemos una cierta autoridad en el campo, en el lugar, en la casa, en el sitio de trabajo. Tenemos una autoridad, tenemos una responsabilidad. En algún momento somos coordinadores de alguna cosa. En algún momento, por nuestro conocimiento, experiencia, estudio, profesión, trabajo, podemos tener una autoridad, una cierta autoridad. Nos preguntarán, ¿usted qué piensa sobre esto? ¿Qué hace en este caso? ¿Cómo resolver esto? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y usted en su autoridad decide y orienta. Por tanto, la autoridad de cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestros campos de acción, en cualquiera de nuestros roles, es esencial. Y lo que más fastidia cuando alguien es la autoridad o el coordinador de algo es que se lo pasen por la faja, es que le tomen del pelo, es que no le reconozcan la autoridad, es que quieran jugar con esa responsabilidad que usted tiene sobre los hombros. ¿Ya? Eso es lo más fastidioso que puede haber. Es súper incómodo, pero aunque sabemos eso, nos fastidia cuando tenemos la responsabilidad de hacer algo, nos fastidia que nos pasen por la faja nuestra autoridad. Sin embargo, nos encanta pasarnos por la faja la autoridad del otro. Y es ahí a donde vamos. Debemos aprender que en este mundo hay autoridades a las que debemos obedecer y debemos seguir.
cuando chocamos con la autoridad, simplemente se producen graves consecuencias. Y por lo general, si uno se enfrenta a la autoridad, va a terminar perdiendo. Siempre. Porque el otro es el que tiene la autoridad y yo no. ¿Ya? Así que es importante lo que nos dice San Pablo a través de la carta que le escribe a Tito. ¿Y cómo hacemos para que seamos capaces de ir contra la autoridad, de ir contra el bien común? Hay una forma muy sencilla y es la que San Pablo nos presenta aquí. Dice que Cristo Jesús el Salvador, cuando se conoce a ese Cristo Jesús Salvador, el ser humano aprende a asumir la obediencia y la autoridad. Dice, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo nos ayuda a asumir la autoridad. Y cuando alguien está faltando a su autoridad o está abusando de su autoridad, lógicamente que hay una acción de acercamiento, hay una acción y una búsqueda de diálogo, de resolución del conflicto para buscar el bien. Esposos, en el hogar, ustedes han aprendido en estos 25 años, me imagino, que ninguno de los dos tiene más autoridad que el otro, que la autoridad la manejan por igual. Y que dentro del hogar, a pesar de que la autoridad la manejan por igual, hay momentos en los que o ella se deja dirigir de él o él se deja dirigir de ella porque sabe que los dos llevan el timón. Pero él es experto en algunas cosas dentro del hogar y en ese momento hay que asumir la autoridad del varón, o ella es experta en otras cosas dentro del hogar y ahí el varón tiene que ser sumiso y aceptar la dirección de la mujer. Pero eso a veces no se entiende. Y entonces es cuando aparecen las riñas, las disensiones, los choques, los enfrentamientos. Y después del enfrentamiento viene el irrespeto y viene y comienza a desmoronarse el amor. Y se comienza a perder todo. Cuando las personas, el esposo y la esposa, son suficientemente sabios y prudentes y sumisos el uno al otro, y en el amor son capaces de encontrar salidas juntos, es cuando un matrimonio prospera. Pero cuando él quiere imponer solo lo de él, o ella quiere imponer solo lo de ella, pues el matrimonio se desmorona, porque no se reconoce al otro lo que es la verdad del matrimonio. Es esa, y es que son una sola carne, y al ser una sola carne son una sola autoridad. Igual la autoridad de los padres con los hijos. Tiene que ser una autoridad conjunta. Son los padres los que toman decisiones con respecto a sus hijos mientras están, en la mayoría de los casos, bajo su cargo, en su niñez y su juventud hasta que llegan a ser completamente adultos, ¿no? Cuando los hijos encuentran en los padres un signo claro de autoridad y no hay inclinación hacia ningún lado,
¿cierto? Y los papás toman juntos una decisión concreta con respecto a ese hijo, a lo que él pide, a lo que él busca. Cuando el hijo no logra con sus patrañas y con sus caprichos enfrentar a los papás y ponerlos a pelear y debilitar la unidad del matrimonio, los papás triunfan en la educación del hijo. Pero si los papás comienzan a imponerse el uno sobre el otro frente al hijo, el hijo encontró el arma perfecta para desestabilizar la pareja y entonces logró destruir el matrimonio. Vean que el diablo, hasta a través de los hijos muy amados y muy queridos de los matrimonios, aunque no les parezca y aunque sea un niño chiquito, bonito, tierno, lo toma como instrumento para dividir un matrimonio. ¿Sí sabían ustedes eso? Nosotros pensamos que el maligno es sagaz y astuto. Y por cualquier lado, así sea a través de un niño, de un inocente niño, de un inexperto niño, de un inconsciente niño, lo usa como instrumento para generar división. Y si los papás no son sabios, se derrumban. La autoridad es importante. San Pablo dice, antes de conocer a Cristo, también nosotros con nuestra insensatez y obstinación andábamos por el camino equivocado. Y eso es lo que le pasa a los que no conocen de verdad a Cristo. ¿Cierto? Andábamos por el camino equivocado, éramos esclavos del deseo y del placer de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de la envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. ¿Pasa algo de eso en su casa? Si pasa algo de eso en su casa, pilas, hoy el Señor le está hablando. Hay soluciones. Hay formas de salir, hay caminos. El más importante y fundamental, Jesucristo. Cuando lo conocemos de verdad y lo aceptamos en nuestra vida, obtenemos la salvación. Quien no quiere aceptar a Cristo en su corazón, quien va a seguir su vida por caminos de su decisión, sin tener en cuenta a Dios, sin asumir la autoridad de Dios, sin vivir los mandamientos con integridad, solo por su soberbia o solo por su ideología humana, tiene el peligro de ir caminando rápidamente hacia el abismo. Me alegra mucho que Jimmy y Erika celebren hoy estos 25 años de matrimonio. Le doy gracias a Dios porque significa que sin haber ido a la universidad del matrimonio, porque la universidad del matrimonio es el matrimonio, han logrado estos 25 años de altibajos, lo sé, muy grandes, pero que han sabido, aferrados a Jesucristo, superar y sortear todas las tormentas que han llegado. El Señor les dé otros 50 años de vida en unión, en matrimonio. Y si no alcanzan, ya se habrán ganado el cielo si se mantienen en la unidad, en el amor, en el respeto, en la lucha, unidos frente a cualquier dificultad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.